El emperador de Richard Kapuscinski en el discreto vicio de la lectura, capítulo 11. Oye, Cristian, ¿cómo Alejandra estás? Repeto, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, Ya, pues. ahora hicimos un buen periodo muy corto de tiempo para agarrar un Parece que fue ritmo un nuevo. abrir y cerrar de ojos. Algo así, algo Algo así, así. algo así. Y de nuevo con un libro que Gran libro. también se lee bastante en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Sí, que es bastante, bueno, es breve, eso es bueno, y que tiene cosas muy entretenidas el libro, ¿ah? Que te va agarrando, te mete, te mete. Sí, El libro es El Emperador de Ryszard Kapuscinski, libro que data del año 76, creo, claro, 78, claro, y que acaba de reeditar Anagrama. anagrama, Anagrama. y que está muy bien, ¿ah? Está muy bien y igual que el libro anterior está escrito por un periodista. Sí, Que sí, también me di hace... cuenta. Sí, ¿cierto? que, Eso fue y una que, coincidencia, quizás. y que nos permite justamente hablar un poco de cómo cuenta uno y cómo cuenta otro. Claro. Porque además los dos están basados en entrevistas, Sí, trabajadas de una manera muy muy diferente. diferente, Muy sí. diferente. No sé si quieres contar un poco algo Bueno, el emperador está basado en el emperador de Etiopía, Haile Selassie, que fue derrocado en el año 74, y que llevaba cerca de 50 años en el poder. Sí. Y él tiene ciertas particularidades. ¿Por qué? Porque se supone que en los años 70 se hizo muy famoso porque los Rastafari lo tomaron como referente. Sí, yo eso no tenía idea. Sí, pues los Rastafari. Y de hecho el nombre viene de él. Ese Rastafari viene de él. ¿En los años qué? En los años 80, 70, 80. Cuando ya había sido derrocado. Claro, Pero probablemente estaba no se sabía todo lo que ahora lo sabemos que después de sabemos. haber leído este libro. Bueno, Ya muchos saben, por supuesto, pero yo me acabo de enterar. lo que pasa es que el nombre Rastafari viene del nombre de él, que era uno de los tantos nombres que tenía. Y él se le consideraba el descendiente directo del rey Salomón, y que era una de las pocos países dentro de África que no sufrieron el colonialismo, y que tenían un reinado propio, nativo, que era muy extraño entre 1800 y 1900 tener solamente gente de África ahí. Y él en los años 40 en los años 30 sufrió la invasión de los italianos de Mussolini, los fascistas italianos, tuvo que arrancar, huyó a Inglaterra y después los ingleses liberaron esa zona y se la dejaron y el tipo gobernó como si fuera un rey absoluto, ¿no? Como un rey, Un como el monarca absolutismo. absoluto. Claro, entonces estamos hablando de justamente el emperador de Etiopía, Emperador de Etiopía. que es muy loco, porque Etiopía, o sea, yo me acuerdo cuando chica sobre todo, Etiopía era como la imagen de la De pobreza, la pobreza absoluta, la desnutrición, Y un poco eso es lo que y lo ahora terminó entiendes de cómo votar. es que fue así, Claro, también. claro. El libro está cortado como en tres tiempos, creo, el libro. Sí, yo reconozco dos importantes que son como el periodo de esplendor, digamos, de esta monarquía Claro. y el último tiempo en el que El- empieza esta revolución, que es una revolución particular, sí, va de a poquito va de poco, sí. y con hartas consideraciones hacia este emperador además. Sí, Tiene, claro, 3 capítulos, el trono, que muestra un poco cómo está armado todo esto. sí, el esplendor, como tú dices. Después ya llega, que sigue hablando, porque estas son entrevistas que se consiguieron con mucha dificultad además. Sí, porque Kapuscinski viajó cuando estaba en plena la revolución y ya se estaba sintiendo el cambio absoluto Y en las calles sobre todo, dominaba mucho los militares en ese momento, tenían el control absoluto y él logró llegar a la gente que estaba con este rey y que hablaran de él. y que hablaran de él.
Gente que además ahora estaba escondida porque, bueno, porque haber apoyado a este rey implica haber tenido cargos de poder y eso Sí. implica haber estado metido en la corrupción hasta Bueno, así. de De eso eso, se trata esto. Bueno, y sí. el último capítulo entonces se llama El desmoronamiento, que es justamente así como ocurre. No es como un derrumbe, Sí, sino que es pues no como, es como el se va golpe de cayendo. Estado No, y no, que... No, no. sino que de hecho el tipo en un momento dijo yo soy parte de esta revolución. Claro, claro. Una Yo cosa muy loca. apoyo lo que están haciendo, porque yo siempre quiero el progreso A de lo Etiopía. Piñera, sí. Absolutamente, Yo estoy con la absolutamente, gente que sale afuera en la calle, no, en otra, absolutamente. en otra. Entonces, lo que escuchamos sobre todo en este libro, lo que leemos sobre todo son las voces de distintos personajes que cuentan cómo fue su experiencia como funcionarios del gobierno, Sí, funcionarios de distintos niveles. sí. No llegamos a conocer a ministros, ni mucho No, menos. es la gente del día a día. Claro. Por ejemplo, el encargado de llevar el cojín en el que se tenía que sentar siempre el emperador para que no se notara lo bajo que era, Sí. porque eso iba a atentar absolutamente contra su dignidad y su honor. Sí, hay una cosa muy entretenida que tiene que ver con la dignidad del emperador, que todo estaba hecho para que se mantuviera la dignidad. El emperador no podía quedar solo, el emperador no podía ir al baño solo, el emperador no podía hacer estas cosas solo, y todo tenía que ver, no, que eso se vista. Entonces hay encargados de hacer absolutamente todo, de tomar toda clase de decisiones sobre los que recae después la culpa de las malas decisiones que se han Sí, tomado. Hay un ministerio de la corona que se ocupa de cuestiones que tienen absolutamente que ver con el emperador y nada más. Y es sí, todo un aparato del Estado dedicado a eso. Un ministerio de, no sé, puras cosas absurdas. Porque sí, es un sí. país que no funciona más que para mantener un palacio eh, así de un Bueno, derroche indecible a flote. en un primer momento no, o sea, lo que van contando era como que este emperador como que vivía en una burbuja, uno sentía, ¿ah? Que todo el mundo le tendría una pleistesía así atroz, ¿ah? La gente que no lo podía ver a la cara, que la gente tenía que hacer esto, otro, Mm. que el encargado de abrirle la puerta. Y a mí me da risa porque los tipos cuando hablaban decían, mi labor era fundamental, yo tenía que saber abrir la puerta en el momento justo, porque no podía Claro, hacer antes, porque se veía feo, y claro, tampoco imagínate que se encima. tuviera que parar a esperar que la puerta abriera. Sí. Claro. Entonces al principio uno como que a mí me pasó que no entendía muy bien qué es lo que estaba ¿Qué es lo que estaba leyendo, pasando? de qué me están hablando. Porque era gente un poco delirante además, hablando de un mundito chiquitito en el que las cosas importantes son cosas ridículas. Son cosas pequeñas, mínimas, Y que habiendo insignificantes. pasado, bueno, si este libro fue escrito en el 76, había recién caído el gobierno, por Sí, lo tanto tiene sentido que estaban todos escondidos, que era un riesgo contactarse con ellos, exactamente. etcétera. Pero ellos en alguna fantasía siguen hablando de este emperador de muchas formas que yo fui anotando porque me Ah, parecieron geniales, como se el refieren a él para lenguaje, siempre, el claro. lenguaje, sí, pues. Su venerable majestad, nuestro Señor, suprema majestad, digno Señor, honorable Señor, bondadoso Señor, honorabilísimo, Rey de Reyes, excelentísimo Su Señor, augusta majestad. nunca suficientemente honrado Señor, nuestro infatigable Señor, nuestro más extraordinario soberano. Bueno, ahí ya me cansé, pero todo el tiempo Sí, pues cuando se hablando dirigían de de él, él de sí, una manera y hablando de su dignidad, sí. del honor y de cosas que uno no sabe si son un chiste, pero evidentemente no lo son. Con Mm, toda la seriedad del mundo, no podía pasar que la puerta no estuviera abierta en el momento preciso en que el monarca daba un pie para acercarse a la... o que alguien no interpretara su mirada, o que alguien hablara en un tono distinto de lo esperado. sí, pues. Eh, el día tenía la hora en que llegaba la gente a pedir cosas, cuando este señor emperador iba a regiones, había en cada lugar un Un palacio. palacio esperándolo, Sí. con todo lo que él pudiera necesitar, y él en sus 50 y tantos años de reinado, con suerte estuvo en algunos, alguna vez, Algunas noches, dice por ahí. y, y lo que es impresionante entonces y que va apareciendo es la pobreza extremísima, Que vivían. aceptada Sí. además, los tributos que tenían, porque todo lo que se trabajaba era para él,
y el nivel de corrupción enorme y la riqueza en la que vivían todos los Fíjate funcionarios del que palacio. en los años 50, 60, él era una de las figuras de la izquierda africana. En un momento habla de Nasser, ahí, que eran como muy amigos, que era ¿Ya? el presidente de Egipto. Y él, no sé si lo alcanzó a hacer, pero era como una sociedad de, una organización de naciones africanas que no eran colonialistas, que no habían sufrido colonialismo, y entonces tenía una cuestión como aparte. Claro, porque una cosa es no ser colonialista y otra es ser de izquierda siendo un emperador. Eso. Pero fíjate que era como una de las figuras de ese Mm, tiempo. mm. ¿Ah? Y claro, o sea, el tipo en algún momento habla de hacer progresar a la nación. Y Ese es es su discurso permanente. claro, y de ahí manda a cierta gente a Europa para que se instruyan. Y cuando vuelven, vuelven con otras ideas. Claro, claro, claro. Como con la idea, por ejemplo, de darle trabajo a las personas, de pagarles un poco mejor. eh, porque esto de que la gente se muriera literalmente de hambre era parte de lo normal. Así había sido siempre. ¿Por qué iría a cambiar? O sea, Porque era ha como la sido, tradición. sí. ¿Por qué cambiar una tradición así? Bueno, la gente si no tiene que comer se muere, pero si tiene que dar todos sus animales para alimentar el palacio, obvio, porque si el soberano no está bien, ¿qué va a hacer de los demás? ¿Cómo van a soportar el pueblo tener un soberano que no está feliz? Sí, pues, y eso es un poco las figuras personalistas que van creando estos regímenes. ¿Ah? Pero es que en este lugar es como llevado a un extremo que cuesta imaginar que sea real. Sí, pues, Realmente cuesta. las voces, porque en un momento el periodista lo dice que ellos hablan un lenguaje como antiguo, como distinto, Sí, sí, que no sí. es el lenguaje habitual No. y que costaba entenderlos, ¿ah? Porque Incluso para los traductores que tenía. mm, ¿Ah? mm, Porque no... a mí se me imagina esta gente encerrada 20 30 años en el apartados del mundo y solamente escuchando esto. sí, Por lo sí, tanto sí. hablan un lenguaje distinto. Fíjate que cuando Japón se rindió, ¿ah? En la Segunda Guerra, habló el emperador. Entonces le contó a todo el mundo y salió por radio y todo. Y había gente que no lo entendía, Mm, porque él hablaba un japonés distinto. claro, Entonces claro, toda esta gente que vive apartada, ¿ah? claro. Tiene No, lenguaje no evoluciona el lenguaje, además es un lenguaje así como, muy claro, pomposo, claro, como ellos en hablan, el que pues. se dan muchas vueltas, porque además parte de la estrategia era siempre decir cosas sin decir nada. Eso es parte de la estrategia, o Sí, ser contradictorio, o no dar respuestas definitivas. eso sobre todo, eso puede interpretarse mal. Por lo tanto, no es un sí definitivo, pero tampoco es un No, no rotundo. no. Entonces es como un tal vez, quizás, a lo mejor, y se da vuelta en Y se eso. dan vueltas, y Sí, todo es justificable. Y también cosas que son muy establecidas como la política clarísima de que la corrupción no se castiga, pero la deslealtad sí. sí, pues. Lo único importante Sí. es la lealtad absoluta, absoluta y a toda prueba al Bueno, emperador. tiene que ver con los personalismos y esas figuras fuertes que crean estos Entonces se los va premiando con tipos. plata, con tierra, y se los castiga yéndose a ser alcalde de un pueblo perdido al final del mundo, con toda la gente muriéndose. Fíjate que una de las cosas que me llamó la atención, que el tipo, por ejemplo, no leía. No leía. Sí, Y aún así el tipo se recordaba los nombres, tenía una mantenía... memoria absoluta y él entonces llevaba cuenta de a quién le había dado qué, a quién había nombrado para dónde. Habían varias personas que se dedicaban solamente a espiar a y espiar todos su los días le llevaban información información. y entre ellos tenían una competencia porque si uno llegaba con información que el otro no No tenía y tenía. el rey hacía ahí todas sus cosas en Sí, la pues. cabeza, entonces y Había también un tipo que se dedicaba a firmar por él. Entonces él tenía que saber específicamente lo que se estaba firmando. sí, ¿Ah? sí, Y era finalmente uno de los primeros que le echó la culpa de todo. claro, porque él había firmado todo. Eh, yo anoté algunas, es que para variar, no permito los papeles, etcétera. Pero, por ejemplo, existía el funcionario del Ministerio del Ceremonial. Había un Ministerio del Ceremonial. El gabinete del maestro de ceremonias.
el guardarropero del Tribunal Imperial. Eh, ¿Qué más? Es que es un personaje insólito. Empleado de la sala de audiencia, talaguero, El tesorero. talaquero es el que lleva el tala, el que lleva Claro, el saco de plata. claro, claro. Y que era un saco que pesaba y que tenía Y ciertas claro, y el tipo ahí características. entregando la plata, repartiendo los dineros, obviamente. Claro. ¿Ah? Había la hora de la caja, en la que se abría, se mostraba la plata, se decía, se le decía, las personas venían con su ruego, Sí, necesito alimentar a los animales, y el rey les decía, ok, entonces te voy a dar tanto, y se iban felices, agradeciendo, sin darle jamás la espalda al rey, haciendo sí, reverencia, y haciendo cuando reverencia. llegaban afuera y abrían el paquetito que les habían dado, no tenía ni la mitad de la plata que les Que le habían han dicho, dado. pero ya que le iban a regalar, Sí, la hora esa, de los ese ministros, nivel de corrupción total. era increíble. Así ya, le voy a pasar, no sé, 100 lucas. Ah, gracias. Y era como el chiste ese del bombo fica. Al final llega con 5 lucas a la casa. Claro, y Ah, ¿a quién le va a reclamar? Bueno, claro. el portacojín, el lacayo de la tercera puerta, el funcionario del Ministerio de la Pluma. No, habían cosas absolutamente insólitas, insólitas, insólitas. Y todos se sentían muy elegidos, muy distinguidos. Habían grandes peleas para Sí, llegar a pues. los puestos. Sí, es impresionante ese nivel de... Bueno, igual yo creo que todas las cortes son iguales. Esa cosa Claro, del Festival del Codazo por estar al lado del tremendo. rey. Pero es un mundillo que solo se mueve así, no tiene ninguna No, salida al exterior y no. van acumulando dinero, bienes. Y tú te imaginas esto en una Etiopía absolutamente más que empobrecida, o sea, Sí. famélica. Fíjate que la Etiopía que uno tiene en la cabeza aparece por ahí ya cuando eh, Cuando ya ha aparece caído este. un tipo de la BBC ¿Ya? que viene de Inglaterra y le va a hacer una entrevista y todo y, y de repente pregunta por la pobreza y todos quedan así como ¿qué? Ah, que aparece a nivel frente al emperador. Claro, Y porque además pareciera, bueno, obviamente al emperador no le importa, pero nunca lo exponen tampoco a la pobreza, sí. porque como su majestad va a ver con sus ojos, va a ensuciar sus ojos con la visión, entonces cuando él va a ir a un pueblo, a una ciudad que no va casi nunca, avisa con tiempo Para que para que limpien arreglen las todo. Sí, calles, saquen los cadáveres, arreglen los caminos. sí. Entonces nunca, nunca, nunca Nunca conoce la había conocido. realidad. Nunca. Y ese es como un momento bisagra, porque es un poco la Etiopía que uno recuerda, que daban en los Sí, pero la canales que de nosotros televisión y recordamos es todo. la de los 80, entonces ya había caído Sí, esto pues. y había quedado, bueno, la Bueno, escoba. había que la hambruna que azotó a Etiopía en ese tiempo, pero había un nivel de pobreza donde la gente se moría en las calles. Se murió en las calles. Claro, Pero se murió a lo largo de todo este imperio, porque o sea, eso no es lo que uno llegaba, después saca a conclusión, pues finalmente. pero además el nivel de, o sea, estos manejaban un nivel de plata debajo de las alfombras literalmente. O sea, es que literalmente, porque cuando te acuerdas que Sí, hay escenas, porque, bueno, en la última parte del libro, cuando ya empieza va esta cayendo. revolución, es una revolución de a poco, como que van entrando de a poco los Sí, revolucionarios, una de las la cosas que policía. explicaban que por qué al tipo lo dejan vivir tanto tiempo y no vienen y le cortan la cabeza como en la revolución, Mm, era que había mucha plata perdida y querían recuperar parte de la plata y querían que el tipo les dijera dónde estaba la porque estaba plata. todo en bancos extranjeros. Claro, Y él pues, se negó hasta el final él a se negó hasta el decir. final y realmente los tipos iban al palacio, registraban cosas y sacaban, se llevaban Sí. montones de plata. Pero además no decía, o sea, no fue una caída rápida, No, pues porque a pesar de todo, el estatus del emperador frente al pueblo también era de un respeto y que increíble. podían Entonces, para la gente también era muy raro esto de estar votando a este emperador que salía hablando de lo mucho que amaba a su pueblo y de lo mucho que sí. quería llevarlos al progreso y hacerlos Sí, pues que era, avanzar y que era, era tuvieran una el vida mejor. discurso. Y era un discurso que se los había comprado porque era más que un emperador, era como un dios Sí, pues. alabado, la gente salía a verlo. Entonces, a pesar de la realidad en la que vivían, está como esa mentalidad de que, bueno, que así es la Bueno, vida un poco. la vida de ellos ahí no se entendía sin el emperador. Y No, de eso es hecho, lo que pasa. claro, eso es lo que empezaba a pasar. Pues, y por eso también
puede ser que la idea de cortarlo de raíz podría haber provocado que la revolución inmediatamente sufriera. Claro, como que ¿Ah? hubiera gente que se pusiera a apoyar. Es raro Claro. también pensarlo. Pero esto Bueno, también igual fue como una fue fracción de la policía, una fracción del del ejército. ejército que se van contra los mismos guardias. Entonces es muy loca la figura porque entran a Palacio y se llevan a 2 o 3 ministros y el Sí, resto está como escondido detrás de los rincones mirando y tratando de quedarse calladito y no decir pasando nada para que piola. no se lo lleven Sí. y preguntan dónde hay las cosas y dicen, a ver, levanten esa alfombra. Y levantan la alfombra Y y está había. lleno de... Después se van y llega el emperador y dice, eh, las cosas que están detrás de los libros, por favor, retírenlas y déjenlas en no sé Sí. dónde. Van guardando los platos de aquí, pero ya. Claro. Y la poca plata Sí. que logran rescatar es la que el tesorero había anotado. Porque la cuenta que llevaba el emperador la llevaba en su En la cabeza. cabeza, sí. Porque él tenía como una memoria Sí, pues. prodigiosa de alguna manera. Sí. Entonces nunca se supo y nunca se recuperó esa plata. Y fíjate que una de las cosas que fue pasando ahí era esta cosa de que el tipo cada vez iba teniendo menos poder, menos, y el tipo se sentía como, no, está bien esto que está ocurriendo, porque... Claro, porque llegaban a quejarse con él. Y él, Pero tienen sí, toda la razón, tienen toda la razón, sí, vamos a proteger el palacio, no se preocupe. Después, tienen toda la razón, vamos a dejarlos entrar y ustedes verán lo que hacen con el palacio porque están en su derecho. Y así se iba a todos dándoles consejos, además, sí. porque Y era una cosa como que el tipo estaba en otra, ¿sí? o No, sea, en medio de la revolución se celebra el cumpleaños número 90 según los historiadores, 80 según él del emperador, sí, y como si nada. sí. Y como si nada, y todo cayéndose a pedazos, y ya no queda mucho, O ni sea, mucha gente, todos uno se encarcelados. imagina que era como como el tipo del Titanic, el de la orquesta, ahí están tocando, el Claro, Titanic se va hundiendo y el tipo claro, tocando, claro, escuchando. claro, ¿Sí? claro. Y Si no se todavía preocupen, disfrutando, todavía sí, ahí sí, tenemos tiempo. sí. Bueno, y es súper interesante entonces cómo está construido este relato a partir de pequeños relatos de momentos del lugar, del funcionario absolutamente irrelevante de la tercera puerta, pero que se siente tan importante y que está escondido porque a veces no lo encarcelaron. Y son momentitos que va juntando este periodista, los va juntando y entre medio, muy pocas veces, hace Hace comentarios intervención, sí. y contextualiza un poco Sí, esto. él contextualiza solamente Eh, cuando nos dice cómo está el ambiente y cuando él claro, llega. claro. Pero están tan bien armados los relatos que aunque al principio tampoco entiendes mucho, ¿Qué está pasando? de repente, porque además es muy loco, es que es algo, o sea, a mí me costó mucho entender, nunca leo la contratapa porque no me gusta, Inmediatamente hace entonces me el costó mucho tramo. entender dónde estaba, qué estaba pasando. Bueno, yo siempre empiezo a leer antes de que va el texto y Ah, todo, yo no, pues claro, pero igual uno como que cuando empieza a leerlo no sabe qué le están relatando. no, pues, ¿Ah? No, po, uno no sabe específicamente. Y de ahí uno como que se va armando esta película de a poco, esa época de esplendor, y después la caída que vi fue de a poco, cada poco. claro. Es muy impresionante lo de a poco que fue, lo medida, lo ceremoniosa. O Sí. sea, es como que no se pudieran salir de la ceremonia, Así como ¿cachai? que este es el protocolo de Claro, golpe de Estado, sí, ya, claro, empecemos claro, con el protocolo, ya. claro, claro. Y, y nada, esto es como entrar a un mundo distinto. Y esta será la foto de él, Sí, me es una de las imagino, fotos que tiene, sí. que también es muy particular. O Sí, sea, yo después lo miraba, los ojos, la mirada, ¿cachai? y No decía, sé. ¿en qué momento? Además con los relatos que se hacen a veces me da la impresión que es medio tonto el emperador. De verdad, así como que es un poco tonto y después te das cuenta que no, porque no tienen un pelo de tonto. O sea, Eh, fíjate que él no era heredero a esta... De hecho, él fue un funcionario sí, sí, que se sí, metió sí, se dio como una especie de guerra civil, sí, en los años 20, y el tipo él estuvo se como impuso. en el bando correcto. Y después como que se puso adelante de eso y ahí como que se impuso y Sí. ahí como que el tipo salió elegido. Y se impone de tal manera que termina siendo el descendiente del rey Salomón, o sea, viniendo de nada. ¿Sabes? Eh,
pucha, no marqué, es que sería interesante como leer cualquier cosa, porque en realidad es todo. Lo cierto es, amigo mío, que desde el momento en que empezó a salir humo del palacio, todo adquirió unos valores negativos. Esto ya es el final. Me resulta difícil definir este fenómeno, pero lo cierto era que se percibía por todas partes, se veía en cualquier lado, en la cara de las personas, caras en cierto modo disminuidas y abandonadas, carentes de brillo y de energía. Esto cuando ya la revolución empezaba. Empezaba, sí. Entonces, y son como las observaciones, pero así, es como el brillo en las caras. Sí, pues. Es todo muy de a poquito. Por ser en la calle de la tercera puerta, mira, justo fui el más importante de los destinados en la sala de audiencia. Como aquella sala tenía 3 puertas, había 3 lacayos dedicados a abrirlas y cerrarlas, pero el mío era el puesto más relevante porque por la mía pasaba el emperador. Cuando su más extraordinaria majestad abandonaba la sala, yo le abría la puerta. Mi habilidad consistía en saber abrirla justo en el momento adecuado, justo de lo que estábamos hablando, que es muy divertido porque todos se sienten tan importantes. Todos son... Y eso es lo que hacía su majestad, Sí, pues. el excelentísimo emperador. Que todos... todo era como un engranaje donde se supone que cada uno, el aporte era vital para que el palacio funcionase. Sí. Bueno, en realidad daba lo Sí. mismo si estaba el tercero, el segundo, pero era... Y finalmente, como tú decías, los tipos están entrevistados por revolución. Por lo tanto, tranquilamente pueden hablar mal de él y no lo hacen. No lo hacen, es Porque que no tienen esa... No, porque hay toda una vida ahí. Claro. Y toda una vida de querer exactamente lo que te están contando. Claro. No es como, no, viví una farsa, no, yo era No. el importante. Yo me imagino además que la mayoría son como viejos, entonces Sí. es como eso es lo que fue su vida, sin ningún sentido, pero con todo el sentido, o sea, perdón, es súper importante ponerle el cojín al emperador. Es que es, claro. Sí. Y bueno, yo lo encontré como súper excepcional el libro en el sentido de que a partir de algunos relatos te logras armar una idea del palacio, pero después también de lo que pasa, De lo que pasa fuera alrededor. del palacio. Sí. Y también de las relaciones internacionales aparecen al final. Cuando llega gente de otros países, Sí. que ya no me acuerdo de dónde, de Brasil. Es que iba a venir, él iba a ir a Brasil y estaba preparando toda una cantidad de gente para ir a Brasil. Entonces era como el viaje. Claro. Porque cada vez que se viajaba venía la lista. Y estar metido ahí en el grupo Claro, era... ahí sí que se hacían unas cochinadas enormes por estar adelante, ir al viaje, sentarse con el emperador. Estar en esa lista era muy importante. ¿Y por qué era importante? No por nada más que por ir y estar en los banquetes y comer cosas ricas. Es como bien infantil todo. O sea, yo no sé si es infantil, pero me imagino que ¿No? en instancias de poder... Es que no sé si es infantil, pero a mí se me imagina que la idea siempre es estar cerca del poder. Claro. Entonces, en la medida que a ti el poder Claro. pasa por la otra puerta, no eres importante. Lo que pasa es que el poder para todos estos personajes Es él. la plata. No, y era él. Y estar porque- cerca, pero no es tener ninguna injerencia. No. No es poder incidir en nada, no No. es poder tener ideas, no es poder decir... No, es como tener la guata llena, bien llena. Bueno, el tipo que tú decías que estaba encargado de pasarle las monedas, ¿no? Y de repente el tipo cortaba, ¿no? Claro, Ah, claro. entonces eso era bueno, cortar Claro. ahí. Y claro, y cuando vienen de otros países a observar o a conocer Etiopía, ellos se dan cuenta que tienen que empezar a cerrar y que tienen que conducirlos y mostrarles solo lo que quieren que vean. Bueno, ahí cuando vino, no sé si fue Nasser o fue presidente brasileño, pero como describía la cantidad de comida que tenía, No, era alguien europeo. y la no. cantidad cómo hermosearon todo, Claro, ¿ah? claro. Así como que era súper opulento todo. Claro, Todo es era... como cuando colgaron naranjas. Las naranjas colgadas y la moneda, la opulencia La absoluta. opulencia total. Oye, pero esta gente que distinguida tiene naranja. No, Ay. pero mira, yo lo encontré así como, wow, me abrió a un país, a un mundo y a un imperio como de Disney, ¿cachai? Pero terrorífico.
Ya, Eso. ya, perfecto. Encontré que, o sea, porque hay una habilidad increíble de las entrevistas, cómo están hechas y cómo están ordenadas y cómo Sí, están presentadas y cómo la sí, voz del porque, narrador casi porque no existe, pero es sí, pues precisa. a diferencia del libro de la llamada, Mm, donde veíamos que Leila Guerriero va construyendo la historia con ella con misma, ella, claro. ¿ah? Acá el tipo es el periodista que deja que hable, pero va, como tú dices, va poniendo las voces de tal forma, de tal manera que uno Mm, se va armando ahí, absolutamente. ¿ah? Y lo deja ahí y después habla de lo que le pasa a él, Claro, cómo le costó esto, y después claro, claro. sigue dejando Pero a... lo que le pasa a él absolutamente en relación con el momento político, o sea, Sí. la dificultad de entrar, cómo consiguió que lo llevaran a los lugares, que hablara con la gente que no estaba Claro, porque encarcelada, con los peligros que están habían. los militares en la calle, Claro, el miedo, claro, la corrupción que empezó a haber. ¿Ah? Que todos te pedían, todos le pedían plata, todos claro, la- claro, claro, así desatada ya. No, ya Sí. cuando está el vacío de poder, todo el mundo machetea. Bueno, cuando había poder también, de otra forma, más Más organizada, digamos. organizado era el Más macheteo. organizado el macheteo. Exactamente. Así que, excelente. Buen Me libro. gustó, buen libro. Sí, sí, sí. El Emperador, este también lo publicaron este año, de nuevo, ¿no? Creo que sí que es una revisión de este año. 2024, sí. Sí. Sí, No, sí. está bien los libros de Anagrama. Está bien los libros de anagrama. Ojalá que sigan apareciendo. Mágicamente. Ya Ya. pues, Estaríamos. estaríamos. Quizá